Listo. Bueno, entonces ¿Seguís escuchando? como les comenté, sí, Ok, arranco entonces nomás. perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a arrancar con la guía 8, como ya he dicho. La guía 8 arranca con cromodinámica cuántica, QCD, donde lo que se analiza es el color que tienen los quarks. Entonces, la simetría que vamos a tener es SU3, con lo cual eso nos da 8 campos de gauge. Pero por un lado sabemos que los quarks tienen sabor, esos sabores pueden ser 6, entonces vamos a cada uno de esos sabores, los voy a llamar FIF, F de flavor, y cada una de estas Fs entonces puede ser U, D, C, S, T, B, y como les dije, cada uno de estos quarks vienen en 3 colores. Por lo general la base que se usa es RGB, rojo, verde y azul, con lo cual un quark de sabor U puede ser rojo, verde o azul, igual que un quark D puede ser rojo, verde o azul, donde cada uno de estos quarks tienen exactamente la misma masa. Y eso lo que nos da es una simetría exacta. Pero bueno, ya igual eso lo vamos a ver. Lo que podemos hacer entonces es escribir a cada sabor de los quarks como un triplete de color. Entonces vamos a escribir de esta manera como está acá, donde cada uno de estos phi R, phi G y phi B van a ser espinores de 4 por 1. Bien, entonces el lagrangiano que describe esto es el que está puesto aquí, el lagrangiano de QCD. ¿Sí? Entonces este lagrangiano va a tener el phi F, ¿sí? Donde dijimos que era un triplete de color, y gamma mu de mu, derivada covariante, phi, menos el término cinético de los campos, donde de mu va a ser la derivada mu más IG de la fuerza fuerte, o sea, GS, G-strong, por A mu A, lambda A sobre 2, donde lambda A son las matrices de Gell-Mann de 3×3. Y como saben, A va a ir de 1 a 8. Bien. Entonces, si nosotros ahora reemplazamos la derivada covariante, vemos que el término, este de acá, lo podemos separar en dos componentes. ¿Sí? Un término que va a ser el término cinético, donde acá no mezcla color, y un término de interacción. Fíjense que ¿por qué es cinético? Porque tengo los campos al cuadrado, phi y phi. Y acá tengo phi, a mu, phi. Entonces este término de acá va a ser un término de interacción. Entonces veamos un poco cómo son estas interacciones. En particular, esto para que lo recuerden, lambda 3 y lambda 8 son diagonales, con lo cual estas en particular no va a mezclar color. Veamos cómo es en el caso de lambda 3, o sea, cuando A vale 2. Si A vale 2, significa que esto es menos G, phi barra, gamma mu, a mu, lambda 3 sobre 2 phi, que entonces reemplazando el triplete de color y reemplazando lambda 3, y acá de vuelta el triplete, llegamos a esto. Entonces, este término de interacción es la contribución de estos dos términos, donde si ustedes se acuerdan, cuando vimos cómo leer los diagramas de Feynman, por lo general uno lo que asocia es decir, bueno, este es el quark de entrada, y este es el de salida, entonces en este caso, si entra un quark red, sale otro red. Entra uno verde, sale uno verde. Entonces, estos serían los dos diagramas de Feynman de esta interacción. Y fíjense que acá la notación que yo puse es 3, porque esto es el gluón asociado a AMU3. ¿Bien? Y para el caso A igual 1, por ejemplo, hacemos exactamente lo mismo, reemplazamos lambda 1, que es esta acá con 1 en la antidiagonal, digamos, y me da estos dos términos. Y acá lo que sí vemos es que este mezcla color, porque acá entra un verde y sale un rojo. Y acá entra un rojo y sale un verde. Entonces los dos términos que me dan son estos, donde acá de vuelta este es el gluón asociado a el índice 1, A igual a 1. Te hago una pregunta. ¿Sí? Acá pasa lo mismo que pasaba, por ejemplo, teníamos que entra un electrón, sale un electrón y se desprende un fotón, que como que eso no podía ser así como está. Esto pasa lo mismo, ¿no? Sí, en De- principio acá hay una limitación mayor, porque lo que pasaba en QED es que eso no podía pasar por un tema cinemático. Acá directamente también lo que no puede pasar es que tenemos el tema de la confinación de los quarks. O sea, estos diagramas no se ven sueltos. ¿Sí? Yo no puedo ver un quark. Entonces, decir tan así como alegremente, bueno, entra un verde, sale un rojo, como si eso lo pudiese medir, eso es lo que no pasa. Entonces ese es como un problema adicional. ¿Sí? O sea, esto sirve porque son interacciones dentro de lo que es QCD, estas son las interacciones válidas,
pero hay que tener en cuenta que esto pasa dentro de un proceso mayor y no lo podemos ver en la naturaleza, no podemos medir directamente este proceso. Así que eso es algo que siempre tiene que tener presente acá. Claro, está bien, gracias. Bueno, entonces, algo importante de QCD es que ningún término va a mezclar sabor. Sí color, pero no sabor. ¿Sí? Si yo tengo un quark U de entrada, voy a tener un quark U de salida. ¿Sí? Así que eso es algo que también tengan presente. Voy a activar el video. Bueno, bien. Entonces, volvemos al lagrangiano. ¿Sí? Este es el lagrangiano de QCD. Ya hemos dicho que esto tiene una simetría local SU3 de color. Lo que también podemos ver acá es que, además de la simetría local SU3, tenemos una simetría global extra dada por esta transformación, ¿sí? Yo puedo, a cada sabor, puedo agregarle una fase global, ¿sí? Esta alfa F no depende de X, y el lagrangiano es invariante. Entonces, esta fase va a ser igual para todos los colores dentro de phi F. ¿Sí? O sea, phi F, recuerden, un triplete de color, entonces va a ser la misma fase para cada color. Pero esta fase puede ser distinta para cada sabor. ¿Sí? Puedo poner una alfa U y una alfa D, ¿sí? Pero para cada color de U tiene que ser la misma. Entonces, que yo tenga esta invarianza en el lagrangiano, esta invariante, perdón, en el lagrangiano, implica que se va a conservar la cantidad o la diferencia entre las partículas y antipartículas. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, para el sabor U, significa que la cantidad de quarks del tipo U menos los antiquarks del tipo U se va a conservar en QCD. Ahora, si la fase que yo tenía, que yo podía agregar acá, y que me hace invariante al lagrangiano, si esta fase tenía que ser igual para todos los sabores, ¿sí? No independiente para cada sabor, sino que tenía que ser igual para todos los sabores, eso lo que hubiese dado es que la sumatoria en todos los sabores, ¿sí? En la cantidad de partículas menos la cantidad de quarks, menos la cantidad de antiquarks, eso será lo que se conserva. En cambio acá, como yo puedo poner una fase distinta a cada sabor, significa que cada sabor por separado se va a conservar la cantidad de quarks y antiquarks. Entonces, esto lo que me lleva es a poder interpretar en términos de estas cantidades que se conservan a lo que nosotros llamábamos isospin y extrañeza. Entonces, isospin y extrañeza en el fondo van a ser cantidades o mezclas de estas cantidades conservadas de QCD. Entonces, por ejemplo, la proyección de isospin la podemos pensar como la diferencia, esta diferencia conservada de quarks y antiquarks del tipo U menos la del tipo D. Porque si esto lo reordenamos, lo escribimos como cantidad de U menos cantidad de D, menos la cantidad de anti-U menos anti-D. Y acuérdense que, en general, esta diferencia era la que nosotros nos marcaba el isospin. Y con la extrañeza es lo mismo. La extrañeza, en el fondo, lo que es menos la cantidad de quarks tipo S menos antiquarks tipo S. ¿Sí? Entonces, estas cantidades que al principio experimentalmente se veía que se conservaban y demás, termina siendo una consecuencia de la conservación de estas cantidades en QCD. Ahora bien, podemos, como una observación, que si agregamos términos de masa de esta forma, este lagrangiano seguiría teniendo esta simetría de fase global. ¿Sí? O sea que si le agregamos masa de esta forma, esa cantidad se seguiría conservando, no se rompería por esto. Ahora bien, ¿cómo podemos, entonces, con esto que vimos de los diagramas de Feynman y las interacciones permitidas y demás, cómo podemos pensar una cierta interacción? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería si yo quiero plantear la interacción UU barra a D de barra? Lo que primero uno podría hacer sería agarrar y decir, bueno, a ver, si yo tengo cantidades que se tienen que conservar en QCD, verificar que se conservan. Entonces, por ejemplo, la cantidad de U menos anti-U. Vemos que al principio es 0 y al final es 0. Y la cantidad de D menos anti-D al principio es 0 y al final es 0. Con lo cual, este proceso, bueno, yo acá puse ahí como que lo tildé, pero podría haber puesto ocurre, este proceso
en QCD ocurriría. Y si lo vemos como diagramas, simplemente sería, entra un U y un anti-U, da un gluón, y este gluón da un D y un anti-D. Y si, digamos, no hay más misterio que ese. ¿Sí? Entonces, hasta acá, ¿alguna duda de lo que hice? Fíjense que esto que estoy poniendo acá, esto es una cosa que, bueno, que algunos se puede estar preguntando de que yo vengo hablando. Matías. Sí. Sí, perdón, una pregunta, quizás Sí. es un detalle, pero ahí en el gráfico, justo el que está ahí adelante, lo que sería, creo que se llamaba propagador, lo dibujaste como si fuese un fotón. Ahora recién dijiste que era un gluón. Digamos, ¿hay alguna manera de distinguir uno del otro o se ¿Vos grafican decís igual? este? Eso, sí. ¿Acá? Sí. Bueno, o sea, no me especializo en tener buen dibujo. En principio, lo que yo suelo hacer es cuando es tipo como un resorte, es un gluón, y cuando es como una onda, es un fotón. Está bien, está bien. Puede que no se llegue a apreciar mi artística, pero bueno, No, te está lo bien, comento era entonces. un detalle nomás, pero para entender si había manera de visualmente darme Sí. cuenta de O si sea, es lo un que gluón o uno un suele fotón. hacer es eso, es hacer como un resorte, ¿sí? Que se va enroscando, eso sería un gluón, y el fotón sería como la onda, una función, no sé, Claro, general, ponele. genial, gracias. Intenté hacer eso, pero bueno, disculpas. No, se entiende igual, pero preguntaba nomás. Sí. Por lo general hacemos eso. Vamos a ver que gluones es tipo resorte, por acá, ¿no? Como una onda es un fotón, y una línea punteada son los de la fuerza débil, los W y los Z. Bien. Bueno, sigamos entonces. Entonces, así sería la forma de pensar estos diagramas, ¿sí? Fíjense que acá cada vértice de la interacción me conserva sabor, ¿sí? O sea, U, entra y sale U, y acá lo mismo. No cambió sabor. Después, una cosa que uno podría hacer, pero claramente se va de lo que estamos en esta materia, es pensar en cuanto a color. ¿Qué pasa con el color? ¿Sí? Por acá U y U barra entra con un cierto color, el gluón se lleva color, y después de barra, pero, digamos, no vamos a entrar en eso ahora. Simplemente lo que yo acá quería mostrarles es cómo serían los vértices de interacción para este tipo de procesos, ¿sí? Bueno, entonces ahora volvamos un poco al lagrangiano. Bueno, tenemos entonces el lagrangiano que mostré desde el principio. Ahora bien, ¿qué pasaría si los quarks no tienen masa? Si los quarks no tienen masa, nosotros acá podríamos ver otra simetría en este lagrangiano. Y la simetría vendría de definir, en vez de tener una sumatoria sobre los sabores, podríamos definir un multiplete de 6 elementos, donde cada uno de ellos es el sabor del quark, y veríamos que ante un cambio de fase, este multiplete, el lagrangiano sería invariante. ¿Sí? Entonces no haría falta escribirlo como una sumatoria, podría ponerlo, listo, este multiplete, y me quedaría de esta forma, el lagrangiano. Entonces este lagrangiano sería invariante ante ese U6 de sabor. ¿Sí? Pero, ¿esto cuándo? En el caso de que los quarks no tengan masa. ¿Qué otro caso podríamos hacer algo similar? Es decir, algo parecido es, ¿qué pasa si entonces los quarks tienen todos la misma masa? Si todos los quarks tienen la misma masa, yo podría agregar un término de este estilo, donde este phi es igual que el de acá arriba, y este término también seguiría siendo invariante ante ese U6. ¿Sí? ¿Por qué claramente uno no hace esto? Y bueno, porque sabemos que los quarks tienen todos masa distinta. Entonces, no nos metemos a ver qué tipo de simetría entre los quarks, justamente porque hay distinta masa. Pero, ¿qué pasa si nosotros vemos, ¿sí?, como una aproximación SU3, que es la que nosotros vimos en las primeras guías? Que es cuando nosotros decimos, bueno, ok, sabemos que los quarks tienen distinta masa, pero ¿qué pasa si nosotros tomamos una aproximación donde la masa del quark U, D y S son similares, muy parecidas, si son bien distintas a los otros quarks? Podríamos buscar una simetría SU3 de sabor, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos buscar y ver qué pasa en ese caso, tendríamos que separar el lagrangiano como dice acá.
¿sí? Me defino ahora, mi phi va a ser un triplete de U, D y S, entonces acá me queda derivada covariante, me queda esta parte, acá me quedan los otros quarks, fíjense que acá queda una sumatoria, no lo junté en ningún otro triplete, nada. Un término de masa con este phi, y acá la sumatoria de los otros términos de masa de los otros quarks. Entonces, fíjense que la simetría aproximada que tenemos acá de SU3 de sabor, a los términos prácticos va a ser análoga a la simetría exacta de color. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cuáles van a ser los generadores de esta simetría SU3? Y bueno, va a ser comandante, va a ser menos I alfa A por lambda A sobre 2, donde lambda A son las matrices de Hellman. ¿Sí? Entonces, esta sería mi simetría SU3 de sabor. Ahora, dentro de este grupo SU3, podemos encontrar lo que sería el subgrupo SU2 generado por los lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Todo esto es lo que ustedes vieron, hicieron ejercicios en la IA 4. Entonces, estos generadores, lambda 1, 2 y 3, van a rotar el doblete UD y va a dejar invariante al estado S. Con lo cual, el subgrupo SU2 generado por estos 3 lambda va a ser el grupo de isospin. Entonces, de considerar de este lagrangiano de mi lagrangiano de QCD, considerar, bueno, ¿qué pasa si yo tengo 3 masas iguales y eso me da una simetría de SU3 de sabor? Llego, digamos, puedo ver como un subgrupo de esa simetría al grupo de isospin. ¿Sí? Entonces esto es como para que vayan linkeando un poco lo que estuvieron viendo en la guía 4 con lo que estamos viendo ahora con el lagrangiano de QCD. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Yo tengo una pregunta de algo de las primeras páginas. Dale. Cuando estabas dibujando los diagramas de cuando interactuaban los quarks del mismo color, Sí. perdón, un quark definido en sus distintos colores, Sí. ¿se había alguna razón por la cual no dibujaste las flechas de dirección? ¿Es porque podrían ser tanto quarks como antiquarks? Sí. Digamos, no lo dibujé, no por algún motivo en particular. O sea, no, fíjate que acá sí las puse, pero vos decís en esta parte de acá, que no puse flechas. No, sí, totalmente. Solamente que acá podría ser un antiquark verde y que sale un antiquark rojo, digamos. No le puse las flechas para dejarlo más general, pero sí, digamos, es tanto quark como antiquark, puede entrar y salir como vimos hasta ahora. ¿Sí? Ok, podría ser cualquiera de los dos casos. Sí. O sea, fíjate que esto no deja de ser, digamos, campos de Dirac, con lo cual acá puede entrar un quark, un antiquark. Acá no, el puntero. Te le ponele acá, puede entrar un quark, antiquark, acá lo mismo. ¿Sí? Entonces, solamente ahora lo que le estamos agregando es el índice del color que va a tener. Pero Listo, para buenísimo. el resto de las cosas es exactamente igual. Gracias. Bien. Bueno, entonces, si hasta acá no hay mayores preguntas. Con esto último, sí. con lo último que explicaste, vos tomás que tiene simetría SU3 de sabor sobre el triplete este que tenés acá, ¿no? Decís, Sí, tengo este sí. triplete y todo el texto esté asociado a él va a tener simetría SU3 de sabor. Exacto. Ok, está bien. O sea, yo estoy buscando una simetría de sabor en el caso donde diga, bueno, que de forma aproximada voy a considerar que los 3 quarks U, D y S tienen la misma masa. Entonces, ¿cuál sería la simetría que puedo ver ahí? Entonces veo que me da una simetría de SU3 de sabor, tengo mis generadores, y a su vez puedo obtener el subgrupo SU2 dentro de del grupo SU3. Y ese grupo SU2 va a ser el grupo de isospin. ¿Sí? Que va a valer en el caso de que estamos considerando, ¿sí? Donde las masas son iguales. En ese caso yo voy a tener esa simetría. Si yo ahora digo, bueno, que quiero ser exacto y sé que no son las mismas masas, entonces listo, ya no tengo simetría. Ok, y el subgrupo de SU2 lo puedes formar o sea, agarras un U y un D y un S, un U y un S con cada uno de esos subgrupos. En realidad, en este caso, o sea, el subgrupo SU2 que estoy armando son con las lambda 1, 2 y 3, donde eso me mezcla solamente U y D. ¿Sí? Ah, ok. En principio vos te podrías armar otro subgrupo SU2 que te mezcle, no sé, U y S, pero ahí
no tiene mucho sentido porque sabés que la diferencia entre U y S es mucho mayor que U y D, entonces va a ser una simetría mucho peor que entre U y D, que es la que uno suele tomar. ¿Sí? Ah, claro, está bien, tiene que ver con eso. Sí, O sea, solamente acá la idea es mostrarles cómo desde este lagrangiano de QCD, que nosotros ahora estamos viendo todo desde un punto de vista lagrangiano, es cómo podemos recuperar lo que vimos en las primeras guías. ¿Sí? Donde empezamos a decir, bueno, existe algo llamado isospin que se conserva para ciertas interacciones, y vemos que después aparece una extrañeza, entonces, y primero es medio como una cosa que, bueno, es así, porque se vio experimentalmente que eso funcionaba, y ahora decimos, bueno, ok, ahora desde estos lagrangianos, podemos recuperar ese punto de vista que vimos al principio, y bueno, acá lo que quería mostrarles era eso, es decir, bueno, sí, podemos recuperar y todo lo que vimos viendo. ¿Sí? Genial, gracias. Bueno, entonces, ahora lo que agregué en la parte de acá es el hecho de que ahora nosotros vimos procesos, nosotros vimos los vértices posibles dentro de QCD. Pero nosotros antes ya vimos varios procesos donde el mediador es la fuerza fuerte. Entonces, lo que se puede hacer es decir, bueno, ok, esos procesos que vimos por la fuerza fuerte, ¿cómo lo podemos pensar ahora con las interacciones entre los quarks? Usando los vértices que me da QCD. Entonces, si vuelven a la guía 3, van a ver que hay un montón de procesos que analizamos y vemos si se daban, si podían ocurrir o no podían ocurrir y demás. Pero nosotros lo vimos viendo conservación de ciertos números cuánticos, como les dije. Entonces, ahora lo que podemos ver es decir, bueno, ok, si sabemos qué quarks componen esas partículas, podemos entonces encontrar el diagrama de Feynman para esos procesos. Entonces, por ejemplo, una interacción es pi menos protón K0 sigma 0. Si ustedes se fijan cuáles son los quarks que componen estas partículas, vemos que el pi0, el pi menos es U barra D, protón es UD, K0 es S barra D, y sigma 0 es UDS. Entonces, un diagrama posible es, por un lado, digamos, se escribe el pi0 como D U barra y protón UUD. Un diagrama posible es decir, bueno, el quark D no hace nada, ¿sí? En estado final queda exactamente igual, intacto. Pero el U barra y el U barra del pi menos y el U del protón interactúan, ¿sí? Me dan un gluón, y este gluón me da un S barra S. Y el otro U y D del protón también no interactúan. Entonces ahora los agrupo y veo que esto de acá me forma el sigma 0 y esto de acá me forma el K0. ¿Sí? Entonces, este será, como les digo, un diagrama posible, ¿sí? Podrían haber un montón más, hay un montón más que me pueden dar esta interacción. Este sería un diagrama, entonces se aniquilan los quarks U, me forman un gluón, y este gluón me crea un par SS barra. ¿Bien? ¿Alguna duda con este diagrama de Feynman? Sí, o sea, ¿cómo sería otro diagrama posible? ¿Se entremezclan las demás partículas que no están haciendo nada acá? ¿O Sí, sí, tiene que sí. ver solo con eso? O sea, sería hacer algo análogo a lo que yo mostré acá, pero con cualquiera de las otras. Yo ahora les voy a mostrar un par de ejemplos más. Una cosa también importante en cuanto a definición es que por lo general a los quarks o las partículas que en una interacción como esta no hacen nada, ¿sí? O sea, estado inicial tengo un quark D, estado final está igual, no tuvo ninguna interacción, no intercambió momento, no le pasó nada, se suele decir que esta partícula es una partícula espectador, ¿sí? Porque justamente no hizo nada en toda la interacción. Y estas son las partículas, bueno, los quarks U en este caso serían las partículas interactuantes. Veamos entonces otro proceso posible. Por ejemplo, este de acá. Tengo acá un sigma menos, neutrón, pi menos. Acá este es DD, UDD, DU barra. Entonces acá lo mismo. Los dos primeros D no hacen nada, y el último D me emite un gluón, ¿sí? Me emite un gluón, y este gluón me crea un par UU barra. Entonces ahora los agrupo de una manera distinta y digo, bueno, DDU es neutrón, DU barra es un pi menos. ¿Sí? ¿Se entiende entonces este otro ejemplo? Es, en vez de acá, en este caso de acá arriba, yo tengo la aniquilación de dos quarks y me crean un gluón y después me crean un SC barra, acá simplemente lo que hago es emito un gluón, que me crea un par U barra. Acuérdense que cuando uno habla así de diagrama de Feynman,
no tiene sentido espacial, ¿sí? O sea, no significa que este D y este U barra están lejos, ¿sí? O sea, simplemente me muestra las interacciones y después eso yo lo agrupo como quiero, las partículas resultantes. Y eso de que se desprende un gluón, o sea, podemos pensar esa partecita como un vértice, ¿no? Sí, 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 o sea, esto es un vértice y este es otro vértice. Ah, está bien, está bien. Gracias. Fíjate que son los mismos vértices que yo expliqué al principio. ¿Sí? Solo que, bueno, uno cuando lo suele hacer, uno suele como poner una línea que baja, así como una B, que sale algo, ¿no? Acá lo escribí derecho, pero es un vértice. O sea, acuérdense que un vértice es, si yo tengo 3 patas, bueno, o 4 patas, en el caso de los 4 gluones, ¿sí? Pero siempre un vértice va a ser un conjunto de 3 o más patas. O sea, yo acá tengo un vértice y acá tengo otro vértice. Y obviamente uno podría armar, no sé si es infinitos, pero muchos diagramas, eh, donde yo tengo un intercambio, porque fíjense que el gluón en el fondo, como no me cambia el sabor, yo acá podría intercambiar un montón de gluones entre estos quarks D y que no pasaría nada. Entonces, un montón. Este será uno un poquito más complejo que le puse acá. ¿Cómo sería una interacción protón-protón? ¿Sí? Protón-protón que me dé protón-protón. O sea, es un scattering de protones. Y bueno, un protón es UUD. Entonces yo acá lo escribo DUU, UUD, y acá lo que digo es, bueno, traten de seguir las líneas que hice, ¿no? Por ejemplo, este quark D viene así, emite un gluón, y este gluón interactúa acá con este quark U. Este quark, o sea, este quark U que viene por acá emite un gluón, interactúa con este quark D, y el quark U, bueno, llega al estado final. Pero también lo que puedo pensar es decir, bueno, ok, entonces ahora este quark U interactúa con este quark D mediante un gluón, este quark U sigue, interactúa ahora acá con este quark U, y ahora este quark U llega al estado final acá. Entonces acá tengo protón y protón. Este sería un posible scattering de protones. Así como dice este, ustedes pueden crear el que quieran. ¿Sí? Y Entonces, si la guía nos dice dibuje diagrama de Feynman de algo de esto, elegimos uno que se nos ocurra y que ande y ya, o tratamos de hacer varios, no sé. no, a ver, en cuanto al enunciado, hagan lo que dice el enunciado. Si el enunciado dice, escribe, no sé, dibujen 2 diagramas de Feynman de un proceso, o sea, de este estilo, dibujen 2 y listo. Si dice, hace un diagrama de Feynman, hagan uno y ya está. En principio, lo que vamos a ver después es que esto que, bueno, que así parece como, bueno, intercambia un gluón o cambia el sabor, como que no tiene demasiado chiste, más allá de casos como este, donde, bueno, con ese gluón creo un par U anti-U. Cuando agreguemos la fuerza débil, que la fuerza débil sí cambia el sabor de los quarks, ahí se va a poner un poco más interesante en cuanto a cómo pueden ser las interacciones posibles. Entonces ahí se va a hacer un poco más difícil, porque ahí voy a tener que combinar, en el caso general, voy a tener que combinar interacciones fuertes y débiles para llegar de unos ciertos estados iniciales a un estado final. ¿Sí? Pero la idea es que, acuérdense lo que yo dije un poco al principio, que los vértices que vimos, esos vértices no existen en la naturaleza, así como están. Entonces siempre las partículas no tienen tienen que ser incoloras. Entonces esos vértices los vamos a ver dentro de la interacción entre hadrones, ¿sí? Como les mostré acá. O sea, estos vértices que yo les mostré acá están dentro de esta interacción global, ¿sí? Que ven acá. No es la interacción por separado. ¿Sí? Entonces, esta interacción de U barra que me da un gluón y en vez me da esto, lo vemos, esa interacción dentro de la interacción pión-protón que me da un K, un sigma. Que tengan en cuenta eso. Entonces, con esto que vimos hoy, ustedes ya pueden hacer los primeros 3 ejercicios de la guía 8. Que, como dije, es QCD. Ya después del ejercicio 4 en adelante es donde empezamos a ver fuerza débil. ¿Otra pregunta con esto? Y acá estoy viendo en el chat, si orden árbol es que no haya loops. Es el orden, sí. Bueno, si no hay entonces más preguntas,
Esto más o menos se entendió. Como les decía, pueden hacer los primeros ejercicios de la guía 8. Y bueno, y pasamos a consultas entonces.